malestar que mis palabras recientes hayan causado. Nunca fue mi intención limitar, herir o dividir. Estoy escuchando, reflexionando y comprometido a expresarme con mejor claridad, especialmente en temas tan delicados. El cambio empieza por uno mismo. Aprovecharé esta oportunidad para hacer una mejor versión de mí. Hay quienes dicen, nunca dijo me disculpo, pero yo entiendo que en estas palabras hay pesar y hay autocrítica y hay capacidad de tratar de hacerlo mejor de aquí en adelante. Ojalá que sea algo profundo, algo sincero y no solamente como consecuencia de las sanciones, ¿no? De las reprimendas que en todos sentidos están llegando de parte de la Federación, de parte de la marca patrocinadora de ropa deportiva y de las Chivas. Bienvenidos con Dionisio Estrada, Jared Borghetti, con Paco Gabriel y Mario Carrillo. Empezamos Fútbol Picante. Este extraordinario personaje, atleta y futbolista, no tendría por qué estar pasando por estos momentos tan especiales, pero él ha decidido, Dionisio, tomar estas decisiones de vida que hoy lo tiene en una circunstancia muy especial, porque de goleador histórico de la selección se ha convertido en uno de los personajes más cuestionados y no solamente hablando de temas deportivos. ¿Qué piensas de lo de Javier? Un saludo para todos, ¿no? Además, Manchester United, Real Madrid, Leverkusen, Sevilla, ¿no? West Ham también, ¿no? Y después el Galaxy de Los Ángeles. A ver, como deportista, por supuesto, admirable lo que hizo. Y después él solito, ¿no? Empezó a generar ese tipo de situaciones y a dividir, porque antes era, por supuesto, arrasaba en la preferencia de la afición, en la preferencia de la gente, ¿no? Y entonces lo apoyaba, lo idolatraban, lo aplaudían, y después con este tipo de actitudes empezó a dividir y empezó a existir la contra. Chicharito ha cambiado, Chicharito no es el mismo, perdió el piso, ya no es humilde, ya no es aquel que se dejaba querer, y empezaron a tener otras palabras. Ahora, ¿qué pienso? Yo sí soy de los que pienso, de los que decías hace un momento. Sí, acepta que lo lamenta, ¿no? Pero al no estar la palabra de que ofrece una disculpa, al no estar la palabra disculpa, sí siento, ok, lo lamento, pero lo que yo pienso es lo que seguiré pensando. Ya después, si él más adelante, cuando se retire del fútbol y sigue con la cuestión de los videos, probablemente lo veamos en el mismo tenor. Qué tema tan difícil, ¿no? De desdoblar, porque tenemos, Jared, esta sensibilidad o hipersensibilidad con los deportistas, y bueno, hay otros que son mucho más responsables políticos, no sé, gente que realmente ha hecho mucho mayor daño, y no quiero minimizar lo de Javier, pero hoy el foco está sobre él cuando tenemos otros asuntos, ¿no? Y de otros personajes de la propia familia futbolística, ¿no? Dueños, exjugadores, directivos que tienen, desde luego, situaciones mucho más complejas, y nunca hubo un extrañamiento. O sea, no lo quiero defender, pero tampoco quiero que esto se convierta como en un distractor de muchas cosas. Y buenas noches a todos. Sí, y hablas en el sentido de que hay otras situaciones en el país, hay otros personajes también importantes, pero lo que menciona Chicharito en su video y lo que dice después de disculpándose o lamentándolo, bueno, él mismo se debe dar cuenta de lo que es capaz de hacer, la resonancia que puede tener, lo que él pueda decir, no lo que piense, lo que él dice. Una cosa es pensarlo y quedarte con ello y hablarlo aquí entre nosotros. Otra cosa es lo que dices, porque hoy en este momento se da cuenta, y seguramente lo sabía, que lo que él comenta hacia afuera de lo que él piensa sí tiene una gran relevancia. Entonces, si él realmente entiende que lo que lo llevó a poner en ese lugar fue el fútbol, fue lo que hizo dentro de la cancha, no lo que habló fuera de ella, no lo que hizo fuera de ella, en cuanto a sus actitudes como persona, como hombre de familia o como alguien que quiere dar, no sé, consejos o no sé cómo le podamos llamar, ¿no? Lo importante de él y lo que lo llevó a esa posición fue lo que hizo semana tras semana dentro de la cancha. Y eso es lo que le debería realmente importar. Y de eso es lo que debería de hablar
en lo que ha dejado de hacer, en lo que ha pasado con su vida futbolística y de entender que es un jugador profesional que va en retirada y que tiene que hablar más de eso, de darle a entender a los jugadores que van también para allá lo que se siente y lo que se vive y de cómo te tienes que preparar para después dejar el fútbol profesional. Creo que en eso ayudaría muchísimo a muchos que están por pasar o que están pasando ese momento. Ya la otra parte, pues no sé si él sea el más indicado como para hablar de muchas otras cosas, que creo que hay gente mucho más preparada y que a eso se ha dedicado por muchísimo tiempo, ¿no? Porque lo que él dice es como que reconoce que no se dio a entender y dice, bueno, lamento si esto que yo expreso puede dividir, no quise lastimar, etcétera, ¿no? ¿No será como un síntoma de que la frustración y la impotencia de los últimos años le hace tener que llamar la atención no en base a los goles, con base en los goles, sino ahora con estas declaraciones que todo el mundo es libre de decir, ahora tengo esta inquietud y hablar de esto y del otro, pero se metió en temas que no conoce, ese es el problema, ¿no? Ahora, hay que respetar la libertad de expresión, hasta cierto punto, ¿no? ¿Qué piensas, Paco? Buenas noches. Porque Bueno, además fuiste futbolista, él es futbolista. Sí. ¿Tú opinaste alguna vez alguna cosa así que alguien te dijo, no te metes aquí? Eran otros tiempos, sin duda. De cuando yo me retiré en el 2007. Pero llegaste a opinar de política. Menos visibilidad, ¿no? No llegué a opinar de otras cosas, pero era otro tiempo. Era otro mundo. Otro México, otro mundo en todo sentido. En todo sentido. Nada que ver con lo que hoy se vive. Y se cometían muchos errores que no eran relevantes. Se hacían cosas que no dejaban huella porque hoy, a partir de las redes sociales, de los videos, toda la inmediatez de lo que sucede, no existía hace 15 años. Entonces, la repercusión de las palabras de una figura como el Chícharo, quizás hace 15 años no tendrían el peso que tienen hoy. Hemos hablado de este tema 3, 4 días seguidos, o 2 o 3 días seguidos, y voy a seguir pensando lo mismo. A mí sí me parece que es un momento para el Chícharo difícil, ya cuando estás en lo más alto, eres el centro de atención en todo, figura destacadísima en lo más alto como futbolista de la selección nacional, pero también en el Real Madrid, en el Bayern, en el Manchester United, en todos los equipos donde jugó, en el Leverkusen. Creo que sí, el dejar eso de lado, el ya no ser protagonista, le está costando. Esa parte del ego, me parece, es una interpretación, me parece que le está costando. Entonces, lo que ya no hago aquí en la cancha, entonces sí voy a tratar de buscar ese protagonismo en otro lado. Pero el tema de las redes, las opiniones, es un tema mucho más complicado. Y no puedes hacer dos cosas a la vez. No puedes ser influencer y manejar las redes sociales y ser futbolista. No puedes. Tienes que ser futbolista al 100, porque hoy es futbolista, y después dedicarte, en todo caso, a las redes y a todo lo que venga. A mí, donde yo sí creo que Javier no dimensiona, para terminar, es que hay gente, enfermos, estúpidos, descerebrados, que estas palabras del Chícharo pueden simplemente para esa gente el darle validez o permitirles cosas que hacen. Entonces, sí, ahí está la repercusión, ahí está el peligro. ¿A quién llegan esas palabras? ¿A quién le va a afectar lo que hoy menciona el Chícharo? Que es una opinión. Es una opinión, no la comparto en lo más mínimo, ¿no? Pero es una opinión. El tema es cómo trasciende y ese mensaje de una persona tan importante, a dónde puede llegar y lo peligroso que se puede convertir. Sí, y no dice lo que quise decir, sino simplemente dice, lamento que se haya... No se retracta. No. No, se por retracta. eso te digo que no ofrece No, disculpas. él no se retracta. Sí, él piensa que está bien. Y son dos temas, la parte que tiene que ver con el hecho en particular y luego también, no hay manera de no decirlo, la justicia selectiva de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Porque cuando se dio el caso de Renato Ibarra, jamás hubo un pronunciamiento de la Federación diciendo rechazamos contundentemente este asunto, Pero que pasó a los hechos. Pero porque se manifestó la presidenta de la República. Por Sí, eso, claro. Y hoy, por eso tiene otro... claro, hoy la Otro presidenta contexto. toma el caso, ¿no? Y lo analiza y pum, hay mucha gente que dice, ah, caray, ¿qué dijo el Chícharo, no? Entonces toma otro tamaño.
pero en ciertos casos la federación es muy comodina y es a ti sí te voy a regañar, a ti no te voy a exhibir, a ti son temas diferentes. Contigo no tengo potestad para establecerte un castigo, contigo sí. ¿no? Ahora, ¿tú crees, Mario, que, a ver, como director técnico, si tú fueras Milito, hubieras en este momento pensado algo para tu jugador? Porque al final tú eres el entrenador, es lo menos importante, pero tienes un jugador ahí que sabes que es historia, que sabes que no ha rendido, que sabes que tiene influencia, que sabes que hay un sueldo muy importante, que te vende camisetas. ¿Qué harías con Javier? A ver, ven para acá, Javier. Dijiste, no es lo más importante, sí es el más importante del equipo. Es el más importante. Para mí, el más importante. Y aparte algo fundamental, aquí tenemos 2 jugadores, otro entrenador, jugador en potencia. Gracias, muy amable, gracias. Que en su mejor momento, lo dije en la mañana, su mejor momento fue cuando físicamente, técnicamente, mentalmente, a nivel de conciencia, dice Paco, debe dedicarse el jugador al 100%, no, al 1000, señor, al 1000. Los mejores goles de Jared estaba al 1000% físicamente y mentalmente. Que estuvieran fuera En del ese lugar. momento ocurren situaciones increíbles, haces goles fantásticos. ¿Por qué? Porque hay un cable conector, un cable conductor en donde todo eso, como futbolista, te hace valer. El Chícharo hacía cada gol fantástico. ¿Por qué? Porque estaba unido plenamente, físicamente y futbolísticamente, en su dimensión, en su conciencia, al fútbol. Yo tengo un video de él, un video de él precioso de la Copa del Mundo de Sudáfrica, en donde un grupo de jugadores tenían un conjunto y tocaban y cantaban como los Beatles, bueno, en ese tiempo no sé quién era, pero tocaban batería y la verdad que lo grabé porque es una diversión bien bonita, bien sana de una concentración mundialista. Al estar haciendo ese tipo de cosas estaban concentrados en el fútbol, en su mundial y hacían goles fantásticos el Chícharo. Hoy no tiene esa conducción, ese cable no lo tiene, está desorbitado, está disperso en ese sentido, por eso así le va a ir. Por eso Pero sí le va. si tú fueras Milito, ¿qué le dices? Ven para acá. Exactamente. Todo eso le platicaría y le diría, nada más el cable que une al fútbol con tu mente, con tu alma, como lo quieras llamar, está disperso. Si no regresas a ese mundo, no vas a jugar fútbol. No puedes jugar fútbol si no tienes la conexión al 1000. Por eso mi compañero Dionisio falló el penal. No tenía ese cable. Al penal, la No, gente pero no sabe. fue uno nada más. 2 penales, ¿dónde? 2 el mismo. Yo nada más vi uno.